Estamos en el horario del curso de técnicas de conducción turística y le vamos a dar seguimiento a la guía de estudio número 4. Para esta guía, pues recordemos, estamos analizando una vez más, repito, el término de qué es turismo y estamos analizando un concepto bastante amplio en donde nos dice que el turismo es un fenómeno de desplazamiento, es un fenómeno social y algo muy importante es que este concepto nos permite comprender de una mejor manera cada uno de los elementos que se incorporan o que activan ese fenómeno de desplazamiento humano. Para que pueda activarse o se pueda dar el fenómeno del turismo, es importante o es necesario que haya un actor principal y a este pues nosotros le hemos denominado turista. Recuerde que en la guía número 1 estuvimos hablando de qué es un turista y dijimos que hay turistas independientes, turistas incidentes y turistas de grupo. Entonces, el turista es la persona que activa. Ahora, desde este punto de vista y este concepto, vamos a analizar quién entonces sería el que activa este fenómeno. Dice desplazamiento voluntario y temporal. El turismo solo puede existir en un clima de libertad, donde él o los individuos tengan facultades para decidir por ellos mismos cuándo y hacia dónde desplazarse y se encuentren en la situación de escoger entre las opciones de hacer o no hacer, o bien de esto o aquello. No puede existir turismo cuando el individuo es obligado en cualquier forma a su desplazamiento. Entonces, mire, pues explicamos que el turismo se da por iniciativa propia. Las personas tienen el deseo de desplazarse por motivos de ocio, o sea, descanso, placer, vacaciones, tienen el deseo y se desplazan de un lugar a otro. Algo muy importante. El turismo es un fenómeno social, pero no es lucrativo, es decir, que no hay pago. A las personas no se les paga por viajar. Estamos hablando del que realiza o el que activa el fenómeno de turismo. Algo muy importante respecto a esto también es que dice que es un acto voluntario, es decir, que usted toma la decisión de moverse de un lugar a otro. Yo le expliqué que hay tres tipos de turistas. Hay un turista incidente, independiente y de grupos. El primero, incidente. Mire, pues inicialmente este tipo de persona o de turista probablemente viajó o se desplazó a algún lugar porque iba por motivos de trabajo, qué sé yo, alguna conferencia, algún seminario, alguna capacitación, pero en sí su fin primordial no era hacer turismo, sino era ir por trabajo. Llegó al lugar, conoció, estuvo en su seminario, en su charla, pero resulta que tiene tiempo libre, tiene tiempo de descanso. En ese tiempo libre y de descanso, esta persona decide conocer, decide viajar, decide descubrir. Entonces, este es un tipo de turista incidente en donde inicialmente no se activó o no se motivó por fines de turismo, sino por trabajo, pero luego pues en el mismo trayecto y en su actividad pues se dio la oportunidad y entonces ya realizó el turismo. Por eso está hablando aquí de que para que se dé el turismo dice que tiene que ser un acto voluntario, sea que la decisión inicial fue hacer turismo o bien, como en el segundo caso que les acabo de comentar, el turismo se tiene que dar por una iniciativa propia, por un deseo de conocer, viajar, disfrutar y descubrir la diversidad cultural, la diversidad en cuanto al atractivo que posea cada una de las zonas o regiones a ser visitadas. Y entonces ahí es donde se da el fenómeno de el turismo. Ahora, dice que debe ser entonces motivado por un deseo personal o un deseo voluntario. Dice, facultad para decidir por ellos mismos cuándo y hacia dónde desplazarse y se encuentren en la situación de escoger entre las opciones de hacer o no hacer, o bien de esto o aquello. No puede existir turismo cuando el individuo es obligado en cualquier forma a su desplazamiento. El carácter temporal del desplazamiento está complícito en el propio origen del término, que señala como condición el regresar al lugar del cual se desplazó.
No es turista el que se desplaza permanentemente, es decir, que usted diga, bueno, yo voy a viajar, voy a ir al departamento del Petén, pero resulta que estando allá decido quedarme a vivir en ese lugar. Allá no es turista, porque entonces allí ya le movió, ya fueron otros motivos los que incentivaron o los que impulsaron a que usted practicara turismo. Entonces ahí no se convierte en turismo, y obviamente no es un turista, ¿verdad? Ahora, dijimos entonces que es necesario que haya un individuo, que hayan personas que activen este fenómeno social, y vamos a ver cómo se le denomina desde este punto de vista. Individuos o grupos de personas. Debe haber necesariamente un sujeto del fenómeno turístico. Este será por fuerza el turista individualmente o en grupo. Recuerde, los turistas pueden ser nacionales o extranjeros. El turista incluso puede ser local, es decir, que si usted se desplaza, sale fuera de su lugar donde vive, de residencia, entonces usted viaja a algún lugar, por muy cercano que esté, que es un atractivo, que es un sitio, pero usted va por fines de recreo, de descanso, usted ya se convierte en turista. Entonces dice que el fenómeno del turista debe ser activado por un individuo llamado turista. En el campo internacional, por lo que se refiere a los viajeros de un país a otro, se presentó la necesidad de describir y catalogar a los participantes del turismo. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y los Viajes Internacionales, convocada por iniciativa de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, ahora OMT, celebrada en Roma el 21 de agosto al 5 de septiembre de 1963, se acordaron las categorías que se utilizan para fines estadísticos, o sea, para medir cuantitativamente los movimientos de viajeros. Y entonces se detalló y se dijo, va a haber alguien que va a haber un visitante, pero este visitante se va a dividir en dos categorías. Entonces, visitante, ¿quién es? La persona que visita un país que no es el que tiene fijada su residencia, por cualquier razón que no sea desempeñar una ocupación remunerada. Ese es un visitante, ¿sí? Ahora bien, el visitante se divide en dos categorías. La primera categoría es turista, cuando una persona se convierte en turista. Entonces acá nos dice el concepto. Mire, pues una vez más, recuerde que para activar el fenómeno del turismo dice que se necesita a un elemento. Ese elemento será la persona con el título de visitante, pero va a ser un visitante cuando éste llegue al lugar, llegue a la región, a la localidad, pero que no, ese viaje no está siendo remunerado, es decir, no está siendo pagado, no hay un costo, no hay una adquisición, no hay un valor por este. Entonces, allí se convierte en un visitante. Ahora, los visitantes entonces están en dos grupos. El turista, que es este, y dice, visitante temporal que permanece cuando menos, o sea, el límite. Para ser catalogado como turista, el límite tiene que ser 24 horas en el país visitado y cuyo propósito de viaje puede ser clasificado bajo uno de los siguientes rubros. Entonces, mire, una vez más, es turista cuando el tiempo menor que puede estar en el lugar son 24 horas. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, como sea. Pero este es turista cuando llegó a un lugar, no le están pagando por viajar, ya permaneció mínimo 24 horas, entonces se convirtió en turista. Ahora bien, si es turista, hay dos tipos de turista. Hay un turista de tiempo libre y hay un turista que viaja por negocios, familia, misiones o reuniones, que aquí está entonces el tipo de turista que yo le mencionaba, que es el incidente. Es decir, lo siguiente, preste atención, miren pues. El primero, turista de tiempo libre. O sea, que este va al lugar, lo visitan, pero se pasa todo el tiempo disfrutando, conociendo, recorriendo. Ese es el objetivo primordial de este tipo de turista, el de tiempo libre, porque dice recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, deportes. Entonces dedica su tiempo totalmente a disfrutar, a vacacionar, a recorrer. Por eso es un turista de tiempo libre. Pero ahí se recuerda que hablé de un turista incidente, que este no viajó
por hacer turismo. Este viajó por otros fines y los fines pueden ser negocios, familia, misiones o reuniones. Pero como se le dio un tiempo de descanso, como tiene un tiempo libre, entonces utiliza ese tiempo libre para poder disfrutar, para poder conocer, para poder apreciar su entorno, lo que le rodea. Entonces, ahí es donde se mueven los dos tipos de turistas. El siguiente es el excursionista. ¿Es lo mismo hablar de un turista y un excursionista? No. ¿Por qué razón? Porque mire, pues un excursionista es aquel visitante temporal, dice acá nuestro material. Es un visitante temporal que permanece menos de 24 horas en el país visitado. Recuerda que hablamos que hay un tour de región, hay un tour de ciudad. El tour de ciudad dice que se caracteriza porque los sitios atractivos turísticos están bastante cercanos. Eh, no duran mucho tiempo en el lugar al cual están visitando o al cual están recorriendo. Es están bastante cercanos, pueden ir en automóvil, pueden ir a pie, que no hay ningún problema. Ese es un tour de ciudad. Entonces, regularmente los excursionistas viajan así, o sea, no duran mucho tiempo en los sitios atractivos turísticos, sino es un tiempo bastante corto. Por eso se les llama excursionistas. Por ejemplo, cuando se sale en viajes de escuelas o de institutos, cuando se organizaba de esa manera, no íbamos en calidad de turistas, sino en calidad de excursionistas, puesto que el tiempo que nosotros decidimos viajar, pues es menos de 24 horas. Y la clave para poder definir si es un turista o un excursionista radica en el tiempo en el cual nosotros permanezcamos en el sitio o el atractivo turístico el cual estemos visitando. Son puntos muy importantes y son puntos claves para que nosotros podamos determinar la categoría que se les va a dar. Ahora bien, dice, visitante temporal que permanece menos de 24 horas en el país visitado. Incluye a los viajeros de crucero. No deben incluirse en las estadísticas los viajeros que entran ilegalmente al país, porque obviamente no vienen por hacer turismo, ¿verdad? Como son los que están en tránsito en un aeropuerto o casos similares. Para efectos de turismo interno o nacional, se debe sustituir la palabra país por estado, municipio, zona, ciudad, región o cualquier otra que se use. Todos los demás conceptos pueden ser válidos. Cabe mencionar que pueden surgir una aparente contradicción en cuanto a que, por definición, el desplazamiento turístico no debe tener como propósito desempeñar una actividad remunerada, actividad laboral, artística o deportiva pagada, ya que la fracción B señala que acepta como turista a la persona que viaja por negocios, lo que supone obtener lucro. Este es uno de los casos en que es difícil una estricta clasificación. Lo que implica este apartado es que el viajero de negocios contingente por lo general utiliza todos los medios y servicios turísticos, incluso en el caso de los viajes internacionales, su entrada al país visitado se clasifica de esta manera y se otorgan a los turistas las facilidades migratorias correspondientes. No sucede así con aquellos que se trasladan a un país o región en busca de trabajo o bajo un contrato de servicio cuyos emolumentos sean cubiertos por residentes de estos sitios. En este caso es distinta, casi siempre su calidad migratoria, la cual varía según el país visitado. Entonces, vean, pues aquí algo muy importante es que, bueno, hay personas, como les dije inicialmente, que viajan por trabajo, pero al viajar por trabajo activan la industria del turismo. Recuérdense que este tema también ya lo vimos. Y cuando estamos hablando de la industria del turismo, nos estamos refiriendo a todas aquellas empresas como hoteles, restaurantes, a empresas de transporte, líneas aéreas, agencias de viajes, guías de turismo. Entonces, en el caso de las personas que viajan por fines laborales,
al momento de desplazarse ellos hacen uso de las empresas y actividades turísticas. Si en el momento de desplazamiento o al destino al cual llegan, entonces ellos deciden conocer en su tiempo libre, allí entonces se convierten en ya sea excursionistas o turistas, como ya vimos las dos terminologías anteriormente detalladas. Recientemente la Organización Mundial de Turismo, que es la OMT, modificó el concepto de turismo en el sentido de que deben incluirse en el mismo todos los desplazamientos de personas, considerando en estos los viajes, cualquiera que sea el motivo o la obligación de realizarlos, únicamente con la limitante de que se realicen se realicen con fines pacíficos y que se realicen con fines específicos. Hasta ahí nos vamos a detener. Ahora, algo muy importante, y ya lo vimos en el apartado anteriormente. El turista entonces, o el excursionista, es aquel que viaja y activa la industria del turismo. Ya vimos que puede ser nacional o puede ser extranjero. Para poder ingresar al país, ya estudiamos también que la ley nos habla y nos hace énfasis a que deben tener lo que es la tarjeta de turismo para poder ingresar al país, ¿sí? Si el turista extranjero, esa tarjeta de turismo tendrá un costo de 3 quetzales y esa tarjeta de turismo tiene una vigencia de 6 meses. Si el turista quiere permanecer por más tiempo dentro del territorio nacional, lo que hace es ir a solicitar a través de las oficinas del INGUAT que se le amplíe o que se le vuelva a activar la tarjeta de turismo, o sea, que él esté avalado y que pueda estar aquí dentro del país durante otros 6 meses más, volviendo a cancelar el monto de 3 quetzales y así pues entonces podrá estar dentro del territorio nacional. Esto en el caso de los extranjeros. Ahora, Guatemala es un país en donde, esto lo veíamos en el curso de geografía, respecto al recurso que ofrece, Guatemala tiene mucho que ofrecer. El atractivo turístico que el país posee está dado a través de 3 enfoques. Está el paisaje natural, el paisaje cultural y el paisaje urbanístico. Eso es lo que hace a Guatemala bastante especial respecto a lo que puede ofrecerle a otros países. Consideremos que esa característica geográfica, la diversidad de climas, la diversidad de atractivos turísticos, la diversidad de la cultura que hay en nuestro país, entonces hace atrayente a Guatemala y lo diferencia de muchos países centroamericanos. Entonces, por ende, el extranjero viene a Guatemala y este no permanece 24 horas. Por ejemplo, los cruceros sí, porque los cruceros tienen un horario, todo depende del oleaje o la fuerza de la marea para que puedan estar en la zona de atracadero y así ellos volver a zarpar. Entonces tienen aproximadamente, dice que un crucero ingresa a Guatemala tipo 9, 10 de la mañana y se retira 4 o 5 de la tarde. Entonces en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, ellos pueden visitar diversas partes del territorio nacional. Usted se preguntará, pero ¿cómo le hacen? A través de las agencias de viajes, a través de vuelos, se activan lo que son algunos helicópteros o medios de transporte específicamente para turismo. Entonces es así como los llevan a conocer el territorio nacional. Pero el turista extranjero regularmente, y a excepción de los de cruceros, regularmente permanece aquí en Guatemala por mucho tiempo, qué sé yo, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, o abarcan el lapso del tiempo que ya dijimos que dura la tarjeta de turismo, que son 6 meses. Entonces, Guatemala también, sabemos que se marcan en Guatemala 2 estaciones, que sería el invierno y el verano, pero si queremos hablar de temporadas turísticas, pues respecto a los turistas extranjeros, vienen constantemente al país, o sea, no podemos decir específicamente solo en enero, solo en febrero o qué sé yo, no podríamos hacer ese énfasis porque definitivamente no es así, ¿verdad? Vienen durante todo el año. Claro que hay temporadas que son más fuertes, donde la industria hotelera
gastronómica, agencias de viajes y las demás empresas turísticas se activan, además de los prestadores de servicios y productos turísticos. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Ahora bien, por la diversidad que posee nuestro país, que Guatemala es muy rica en cuanto a muchos recursos, y hablé de los 3 recursos que posee, se pueden realizar diferentes prácticas. Acá se puede practicar el turismo deportivo, el avistamiento de aves o aviturismo, el turismo comunitario, senderismo, turismo ecológico, sostenible o sustentable, el turismo de salud, turismo de sol y playa, turismo gastronómico, turismo histórico, turismo de museos y entre otros. O sea, hay un sinfín de prácticas. Ahora, esa es la temática, es decir, eh, ¿qué es, cuáles son aquellas actividades o aquellos sitios turísticos que reúnen esas cualidades y que satisfacen las necesidades de los turistas? Y aquí tenemos que ver que hay una gran diferencia. No estamos hablando de tiempo, no estamos hablando de nacionalidad, sino estamos hablando de actividades, de qué fue lo que motivó e incentivó al turista a poderse desplazar. El turismo de sol y playa, pues obviamente lo van a practicar en aquellas zonas, por ejemplo, si hablamos de Guatemala, la parte del Pacífico, hablemos de los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Suchitepeques, hablemos de, por ejemplo, Santa Rosa, que son departamentos bastante colindantes al Océano Pacífico, tienen diversidad de playas. Entonces, si quieren turismo de sol y playa, pues ahí tenemos atractivo turístico. Si hablamos de una parte cultural, hablamos de etnias, hablamos de idiomas, de artesanías, podemos ofrecer la zona del altiplano, se llama Altiplano Cultura Maya Viva. Recuerde que también en una de las guías de estudio, que es la número 2, tenemos los 7 sistemas turísticos. Y si bien recuerda, le expliqué que esa era la manera en que el INGUAT promovía o que hacía énfasis de la diversidad turística que hay en Guatemala a través de 7 sistemas turísticos. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es la inclinación o la temática que tiene el turista para poder visitar el país y poder conocer la diversidad de atracciones, de recursos, de elementos tanto culturales como naturales que posee Guatemala y pues que puede disfrutar al momento de su viaje. Recuerde que en el curso de legislación hablamos de algunas funciones del INGUAT y el INGUAT tiene como función primordial promover y dar a conocer la diversidad turística que posee Guatemala. Vamos a detenernos hasta acá por el momento. Recuerde que estamos estudiando la guía número 4 del curso de técnicas de conducción, la cual usted también ya tiene acceso a través de los grupos, pues he ido compartiendo el material. Así que con esto detenemos la clase del día de hoy.